Y lo creí importante para el texto de hoy. Pero dice también en Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oigan otra cosa. No solamente que lo honres, sino como esa honra, los hijos van a tener sus días alargados. Lo que significa, hermanos, que honrar a su padre y a su madre, así aprovechamos. Lamentablemente no tenemos los tantos jóvenes que teníamos el domingo, pero es sumamente importante. Ahora, la familia cristiana es presentada por Pablo como una extensión que Dios estableció para la iglesia y para la sociedad. Eso que quieren cambiar ahora de que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, ese orden, eso es antibíblico. Y la gente dice, no, pero que eso es para los religiosos. No, eso Dios lo creó para toda la sociedad. Porque si nos vamos a este principio, aquí no dice que honrar al padre y a la madre se refiere a hijos cristianos. No dice ahí, los hijos cristianos deben honrar a su padre y a su madre. No dice ahí. Hijos, a todo el mundo, a todo el universo. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Yo conozco personas, muchos hijos, que no son creyentes y han honrado a sus padres y le ha ido bien. Le ha ido bien, parecen creyentes. Me he topado con muchos de ellos y le digo, bueno, pues das el paso más grande, que es el paso de conocer a Cristo, para que completes esa gran bendición que Dios tiene para ti. Porque de verdad parecen creyentes, pero una cosa es parecer y otra cosa es ser cristiano. Entonces, Efesios capítulo 5, 21 y 6, capítulo 9, revela una familia que vive bajo el señorío de Cristo y no bajo las normas culturales. Ahora lo que está saliendo mucho es la cultura, donde tú naciste, pero de donde están esas culturas, vuelta un desastre, la quieren introducir en otros lugares, en otros países. El domingo estuvimos hablando de algunas cosas con relación a eso. Hay mucha gente que se ha regado con eso y ha protestado que no es cristiana, a sabiendas de que esa cultura que se quiere meter, fíjense, ya no es a través de los niños, que hubieron un embajador norteamericano que vino hace unos años y quiso introducir eso en las escuelas, como el pueblo se le paró, no pudieron por ahí. Ahora están a través de los militares. ¿Usted sabe qué pasa con los militares? Los militares son los que representan, vamos a decirlo así, la autoridad. Después del presidente, que es el comandante mayor de un país y de todos esos estamentos militares, después del presidente van los militares. Nunca se había visto eso aquí, de que vamos a abrir ahora a que dos policías pueden ser esposos. O dos mujeres. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo va la sociedad? Entonces, todo eso, ¿se acuerdan que el hermano Drickson habló de la cultura de work? Es por ahí que viene el asunto. Entonces, hay un grupito de personas que parecen que no tienen oficio de la ONU, que quieren, ese es su agenda, que quieren introducirla y meterla a la fuerza, pero en el nombre del Señor eso no va a suceder. O si sucede, viene como consecuencia de que la gente no quiere conocer a Dios. El modelo para los hijos. Este mensaje lo vamos a dividir en tres partes.
El apóstol Pablo aquí está hablando de 3 modelos, de 3 entes que pertenecen a una familia. Aquí hablan primeramente de los hijos, del capítulo 1 al capítulo 3. Su deber principal, el deber principal de los hijos es obedecer. Obedecer. Lógico que esa obediencia va a ir unida hacia el principio que se está aplicando en una iglesia, en una familia. Es un principio bíblico. Si son principios que no son bíblicos, lamentablemente va a haber una reacción que no es la adecuada para la familia. Primero, obedecer al Señor. Obediencia inmediata, respetuosa y voluntaria. Ninguna obediencia se hace por obligación. Los hijos, cuando uno les habla, muchas veces a la tercera vez es que responden, cuando ya usted le hace un alerta. Y no debe ser así. Si no te escucha a la tercera vez, muchos le hablan 4, 5 y hasta 6, 7 veces y no hay forma. Pero desde el principio, desde pequeño, hay que enseñarle a ellos que nada más se escucha una sola vez y ya. Ahora, si es que tiene problema auditivo, que no puede escuchar bien, que pregunte. Pero lo normal en una familia es que cuando el papá y la mamá hablan, el padre y la madre hablan, que ya la primera vez ya esté accionando ese hijo con relación a la obediencia hacia los padres. También se da otro caso. Hijos que obedecen más a los padres porque saben cuál es la reacción del padre, más que a la madre. Y no debe ser así. El papá y la mamá están en igual de condición. No hay uno mayor que otro. Son dos creados por Dios en diferentes etapas de la vida, pero con funciones dentro del hogar diferentes, pero para Dios son iguales. Es un ser varón y un ser hembra. Creado en la forma que Dios lo creó, el hombre creó a la mujer, pero no significa que esté por debajo de él, por los pies. Porque fíjense que dice la misma palabra del Señor, que Eva no fue creada de algo de la cabeza, de una parte de la cabeza, para que no estuviera por arriba. Pero tampoco lo creó por debajo de los pies. No tomó parte de los pies para que no se sintiera o no se maltratara la mujer, que total, la sociedad. Si usted se va a esos países musulmanes, lamentablemente son países que las mujeres tienen que andar 3 kilómetros para atrás. Sin embargo, a ellos nadie le dice nada. Entonces, es bueno saber cuál es el rol de cada uno. El hombre sabe cuál es el rol suyo en su casa. Proveer y ser el sacerdote de su casa, en el término de una familia cristiana. Pero en el término de una familia común, el hombre es el proveedor de su casa. Ahora mismo se ve que los hombres, después que tienen 2 o 3 pesos, cobran. Usted lo ve en una esquina de un colmado, botando el dinero de la familia. Pero nadie le puede decir nada. La mujer no le puede decir nada, porque la sociedad ha ido evolucionando. Pero ¿cuándo usted había visto un grupo de mujeres bebiendo en un colmadón? Eso se ve ahora normal y juntan las botellas. Ahí, eso haciéndole la contra a los hombres o diciendo, como nosotros somos iguales, mira que nosotros también podemos hacerla. Entonces, eso es otro problema. ¿Hasta qué nivel? Yo recuerdo que en los tiempos antiguos, no tan antiguos, sino de una época del tiempo de Nahum, mi papá, mi mamá, que nos enseñaron esas cosas, las mujeres eran de su casa, las mujeres no trabajaban. Ahora por necesidad, la mujer ha tenido que, pero muchas veces por esa necesidad, porque el hombre no sabe suplir en la casa, ahora la mujer se le va por encima al hombre. ¿Qué pasa con eso? Que la mujer, al sentirse que ahora es la que está proveyendo en la casa, ¿qué sucede?
que se ve ahora a la mujer como si fuera el hombre de la casa. Que eso, fíjense cómo va cambiando totalmente el papel de la mujer y el papel del hombre en la sociedad. Pero también los hijos, muchas veces, fíjense cómo le hablan a los padres ahora, como si ellos fueran los padres. Como un hijo tiene la capacidad o tiene el atrevimiento, vamos a decir así, de matar a su mamá. Los otros días hubo un señor que con asunto de locura, no sé, eso es demoníaco, eso no es locura. Porque matar a la mamá y matar a su hermano y después irse al cuartel y entregarse y de allá declararse que tenía problemas mentales, eso es una cosa que yo no entiendo. Pero eso es lo que ha traído totalmente lo que es la lejanía de la palabra de Dios, de los principios bíblicos. Ahora, los hijos, la obediencia de los hijos no es solo social, es un acto de adoración a Cristo. Los hijos con ese acto de obediencia adoran a Cristo. ¿Qué es lo que hace un nuevo creyente cuando es bautizado? Ya tiene un tiempo, ya ha tomado sus lecciones Cuando él se bautiza, ya eso lo hace en un acto de obediencia a Dios y de compromiso con Dios. Ahora, en este sentido, la actitud no solamente de obedecer, sino de honrar a su padre y a su madre, tiene que ver con varias cosas. Dice que implica respeto, que eso se ha perdido mucho, cuidado, agradecimiento, trato digno. 4 cosas importantes. Respeto, cuidado, agradecimiento y trato digno. Esos 4 elementos hacen a un hombre en una sociedad un hombre digno de imitar. La honra permanece toda la vida. Porque cuando usted aprende o aprendemos a honrar a nuestros padres en nuestras casas, cuando estamos en un trabajo, aprendemos a honrar al jefe. En la iglesia aprendemos a honrar a los pastores de la iglesia. Pero también aprendemos a respetar y a honrar a los mayores. Fíjese que antes, un joven levantarle la voz a una persona mayor en la calle, eso era terrible. En el barrio, la vecina de al lado, si le decía al vecino, mire, su hijo me faltó el respeto, olvídese, la vecina le daba una pela. Y el papá cuando llegaba ya le daba otra pela. Pero ahora no. Ahora en las escuelas, oigan bien, en las escuelas, ya los maestros no tienen derecho. Los maestros no pueden decirle nada a los hijos, porque los mismos padres apoyan eso. Fíjense por dónde va totalmente este asunto. Su recompensa prometida es bendición de un hijo que honra y obedece a sus padres. Bendición de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a estos hijos? Promesa de bienestar. Y hay una frase que dice, para que te vaya bien, bienestar. No hay forma, hermano, de que a un hijo le vaya bien si deshonra a sus padres. Si pelea con todo el mundo, en la escuela, en el trabajo, no le puede ir bien. Va a terminar muy mal. Otra promesa es longevidad, larga vida sobre la tierra. La obediencia y la honra abren el camino a la bendición de Dios. Los hijos, que escuchen eso bien. La obediencia y la honra abren el camino a la bendición de Dios. Un primer principio que podemos ver en esta primera parte.
para todos nosotros. Una iglesia fuerte comienza con hijos que aprenden la obediencia y la honra. La rebeldía destruye, pero la bendición en el Señor edifica. No hay forma de que un hijo pueda ser un buen hijo o un buen cristiano o un buen estudiante, un buen predicador, un buen maestro, un buen profesional, si no aplica estos principios bíblicos, lamentablemente. En segundo lugar, el modelo para los padres. Aquí nos toca una parte a los padres. Su prohibición no provocará ira. Muchas veces nosotros llevamos a los hijos a una exasperación, que es lo que la palabra aquí se menciona. Exasperar a nuestros hijos. Muchas veces llevamos a nuestros hijos a perder prácticamente lo que es la coherencia y lo llevamos a un estado. A mí me ha pasado también, ya Carolina, y a todos nos ha pasado. Pero lo importante de todo esto es saber cuándo reconocer nuestros errores y hablar con nuestros hijos, pero también clarificarle algunas cosas por las cuales nos llevaron a eso. Porque el simple hecho de usted hablarle a un hijo una vez y quedarse en el mismo lugar como que no le ha hablado a nadie, ya eso va levantando en el padre. Mire, las cosas que pasan por la cabeza del padre, ustedes no se imaginan. Digo, todos ustedes se imaginan. Miren, por la cabeza del padre pasa en la forma como ese hijo vino al mundo. Con cuánto sacrificio para que ese muchacho se quede sentado ahí. En la forma como ese muchacho responde. Cómo ha sido la dedicación de esos padres para ese hijo. Pero también viene la valoración de cuánto nos aprecian esos hijos a nosotros cuando actúan de esa manera. En mi casa hemos tenido que sentar a nuestros hijos. Sentarlo ahí. Vamos a hablar qué pasa con esto. O sea, no es que ellos vengan aquí a la iglesia y se vean así. Nosotros tenemos nuestra batalla también y ustedes también han tenido sus batallas. Porque eso es terrible. Porque que el enemigo no quiere que los hogares se mantengan unidos, los matrimonios se mantengan unidos, los hijos sean obedientes. Nosotros como cristianos leamos la palabra de Dios, ni oremos, ni nos congreguemos. Usted ve este vacío que hay aquí. Eso dice mucho, hermanos. Eso dice mucho. Allá en la iglesia donde estaba, decía un hermano, siempre, no me gustaba mucho la forma, pero aquí hay hermanos que son domingueros. Le decía así. Y el próximo domingo y el martes venían todos los hermanos, pero él lo mencionaba. Él lo mencionaba. O hacía una llamadita. Él, aquí me falta, y hacía una lista así. El hermano fulano no lo veo aquí, el hermano fulano no lo veo aquí. Oiga, una lista como de 30. Usted podía tener seguro que lo llamaba uno a uno. Hermano, ¿qué pasó que no lo vi? No lo vi, ¿qué pasó con eso? Oye, y el domingo siguiente y el martes siguiente, que eran los estudios bíblicos, ahí estaban todos los hermanos sentados. Y ¿sabe lo que hacía el hermano? Le decía de que, hermano, gracias por venir, bienvenido a la casa de Dios. Le daba la bienvenida. Pero eso es, bueno, cada uno vamos a tener que tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos. La devoción al Señor, eso es individual, hermanos. Ahora, padres cristianos deben reflejar el carácter de Dios, no su propio enojo. ¿Estamos escuchando eso, hermanos? Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios, no nuestro propio enojo. A los hijos, muchas veces uno tuvo que practicarlo eso. Cuando usted le da a un hijo con enojo, lo maltrata. De hecho, hay familias que han criado a sus hijos sin darle un fuetazo, pero hay otras que han criado a sus hijos dándole fuetazo. Y hay otros que he conocido que han tenido que llamarle a la policía
porque lo han maltratado tanto que hasta el evangelio se va a pique. Entonces, eso es un extremo, demasiado extremo. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado. Y los hijos que están aquí, que no son casados todavía, deben atender esto para cuando le llegue el tiempo de tener sus hijos, poder aprender estas cosas. Yo recuerdo una vez que Danauris le hizo una rabieta a su mamá un día que andaban por Megacentro. Siempre uno andaba por esa plaza y tratando de despejar un poco. Y Danauris un día chiquito le hizo una rabieta, de esas rabietas que se tiran en el piso, usted sabe, y comienzan a zapatear en el piso. Ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Allá atrás, al baño. Pam, 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 pam. De allá viene el muchachito calladito. Hoy él lo cuenta porque él sabe bien lo que pasó con eso. Pero otro día Dariel, la mamá siempre le decía, mira, no tenemos dinero hoy, vamos a ir a tal sitio, tu papá nos va a pasar a buscar, qué sé yo cuánto. Vamos a ir a tal sitio, pero no hay dinero para comprar nada. Ya tú sabes, sí, mami, sí, mami, hasta ahí. Cuando llegaban a la plaza, ahí a Jumbo, Carolina trabajaba por ahí, ahí venía Dariel y decía, yo quiero de eso, yo quiero de aquello, yo quiero de esto. Y venía Carolina y decía, ¿tú te acuerdas que yo te dije a ti que no había dinero para eso, verdad? Pero ahí, Carolina siempre se ayudaba de Danauri, porque Danauri siempre le decía, mami te dijo a ti que no había dinero para eso, así que tienes que quedarte ahí tranquilo. O sea que el otro aprendió, y fíjense cómo aplicó a su hermanito, le aplicó la misma disciplina que se le aplicó a él. Pero en la iglesia, eso fue hacia afuera, en la iglesia, yo recuerdo, y uno le da risa a eso, tantas cosas. En la iglesia de Betel nosotros dejamos un principio que hasta el día de hoy se ha mantenido, siempre nos los recuerdan. Nosotros nos sentábamos en la segunda línea del banco, de los bancos. Y antes de comenzar el culto, nosotros llegábamos temprano, arreglábamos todo y todo muy bien. Todo estaba bien y feliz y todo el mundo. Carolina se sentaba allá, yo me sentaba aquí y ellos dos en el medio. Todo estaba bien. Se le llevaba agua, leche, jugo, galletica, conflé, una cosita así para que dibujen, toda esa cosa. Desde que subía el director, se entraban a codazo. Codazo. La mamá le decía, estén tranquilos. Y yo estoy observando porque yo siempre he tratado de tener un oído para esas cosas y un oído para lo que yo tengo que prestar atención. Bueno, en una que ya yo veo que la mamá no puede y no están obedeciendo, pues yo le dije, vengan acá, vamos allí. Lo saqué atrás, allá al baño. Pam, pam, dicen los hermanos, porque yo nunca lo oí, porque yo estaba cerca de ellos. Los hermanos escuchaban que decían de que, no, papi, no. ¿Qué pasa? Que los muchachitos cuando venían calladitos. Se tiraban el mensaje entero y la ñapa del mensaje. Entonces, no es verdad que los muchachos, porque hagan cualquier rabieta, usted lo va a sacar de la iglesia. No, tienen que mantenerlo ahí. Porque ¿cómo van ellos a entender el mensaje de la palabra de Dios? No lo van a poder entender. Y todos nosotros nos criaron así también. Gina, Anin. Sí. Sí, no, realmente a los hijos hay que criarlo como debe ser. Lo que uno no puede ser abusadores con ellos, pero hay que criarlo como deben ser.
Entonces, es bueno que los hijos vayan aprendiendo esto, pero los padres también sabiendo cómo criar a sus hijos. Su responsabilidad en criar nosotros no podemos descuidarnos en la crianza de los hijos. No es verdad que otra persona cría a los hijos mejor que uno. Por más abuelo que sea, por más tía que sea, por más hermana que sea, por más vecino que sea, no es verdad que los hijos se crían como deben ser si no lo crían los padres. Entonces los padres somos los llamados a esto. Invertir tiempo, esfuerzo y presencia con los hijos. Tiempo de calidad con los hijos. Presencia. Y esfuerzo también, que ellos vean que han tenido padres responsables. No delegarla a la sociedad. Muchas veces usted ve que hay alguien que le dice, ese muchacho, él solamente se calla entregándole una tablet o un celular y usted se lo entrega. O prendiéndole la televisión donde ahí pasan de todo. Toda la clase de anuncios y toda la clase de novelas y toda la clase de cosas que pasan por ahí, esos muchachos lo ven y eso es lo que aprenden. Sobre todo en la edad de 1 a 7. De 1 año a 7. Ese es el tiempo de aprendizaje de los hijos. Si en ese periodo no se le dio buena enseñanza, se perdió otra generación. Se perdió otra generación. Sus herramientas son disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, corrección firme con amor. Y establecer límites claros. En la casa no se anda con ambivalencia. Establecer límites claros. Amonestación, instrucción bíblica, enseñanza constante de la palabra de Dios. No se pueden dejar los hijos que hagan su devocional solo, no. Hay un tiempo que sí ya ellos lo pueden hacer solo, pero hay que buscar la manera de hacerlo bien acompañado en el tiempo adecuado que se pueda hacer el devocional. Muchas veces los padres salen temprano en la mañana, no se puede. En la noche llegan un poco cansados, pero hay que hacerlo. Buscar el momento para hacerlo. Todo debe ser del Señor, carácter de Cristo en el ejemplo del Padre. Los padres debemos mostrar el carácter de Cristo. Una segunda enseñanza que tenemos aquí en esta segunda parte. Los hijos no solo escuchan la Biblia que se predica en la iglesia, sino la palabra que se vive en el hogar. El padre es el primer pastor de la iglesia, de la casa. Si el padre no modela ese amor y ansiedad por estudiar y leer la palabra de Dios, por la oración, por el hijo ver a su padre en varias ocasiones hincado delante de su casa, orándole al Señor en forma de reverencia. Si los hijos no ven eso, no van a aprender. No van a aprender. Si los hijos no ven ese carácter de Cristo aplicado en cómo los trata a ellos, cómo trata a su madre, lamentablemente ellos no van a aprender lo que debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, el modelo para la autoridad y el trabajo. Saben que aquí menciona esa última parte sobre los amos y aquellos empleados. Muchas veces tenemos empleados, no lo tratamos bien. Muchas veces tenemos personas que van a nuestra casa, sea a lavarnos la ropa, le llaman servicio, le llaman de muchísimas formas. Alguien que va a ayudarnos con los quehaceres de la casa. No tratarles como personas que no son humanas, sino tratarlos a ellos también con dignidad, porque el Señor también ve ese tipo de cosas. El espíritu del trabajo cristiano, obediencia, temor y temblor, con respeto.
tratarlo con sinceridad, con justeza, como Cristo que también trató a las personas que estuvieron a su lado con amor y respeto, de buena voluntad, no por obligación, sino por servicio al Señor. Debemos hacerlo, hermanos. El reconocimiento divino, según el verso 8, Dios recompensa toda buena obra, aunque los hombres no la vean. Aunque nosotros tengamos empleados y no nos valoren lo que hacemos, debemos nosotros hacerlo porque Dios nos está mirando a nosotros y debemos hacer las cosas como deben ser. El modelo para los que ejercen autoridad, trato justo, humano, sin amenazas. Recordar que ambos, autoridad y subordinado, están bajo el mismo Señor. Están bajo el mismo Señor. La familia debe ver en el Padre un liderazgo espiritual en Cristo. Una familia fuerte también forma cristianos responsables en el trabajo, que refleja a Cristo en todas las áreas de la vida. Donde quiera que estén nuestros hijos, deben reflejar a Cristo. En la universidad, en el trabajo, con los vecinos, donde quiera deben reflejar a Cristo. En conclusión, hermanos, de esta parte, el modelo bíblico de familia, según Efesios capítulo 6, del 1 al 9, se resume de esta forma. Hijos, haciendo aquí una sumatoria, hijo más honra da bendición. Padres, responsabilidad del padre, disciplina e instrucción da formación espiritual. Trabajadores, integridad más servicio trae como consecuencia o como resultado recompensa del Señor. Y las autoridades, aplicando justicia más temor de Dios, da testimonio cristiano. Ahí están los 4 modelos de esta primera parte. Ahora hay un recuadro que quiero que Danauri ponga ahí, por favor, para que ustedes, si quieren, le tomen foto, de haciendo un paralelo entre el mensaje del domingo del libro de los Hechos, capítulo 10, y el libro de Efesios, capítulo 6. Ahí hay una comparativa. Ambos pasajes revelan principios comunes: obediencia, autoridad bajo Dios, orden familiar y transformación espiritual en el hogar. Da como resultado ese cuadro. Hechos 10. Cornelio es presentado como centro espiritual del hogar, influyendo en toda su casa. Efesios lo presenta de esta siguiente manera. Los padres son llamados a ser líderes espirituales que instruyen a sus hijos. Comparación. Ambos resultan que el hogar necesita una autoridad que conduzca hacia Dios. Ambos resultados necesitan una autoridad que conduzca hacia Dios. Cornelio es centurión, hombre de autoridad, pero sumiso a Dios. Efesios, padres y autoridades deben recordar que ellos también están sometidos a la autoridad del Señor. La autoridad verdadera se ejerce bajo el señorío de Cristo, no bajo el señorío personal. Toda la casa de Cornelio está reunida para oír la palabra de Dios. El punto 3. Los padres deben instruir a sus hijos en la palabra, disciplina y amonestación del Señor. Ambos muestran que la palabra debe ocupar el centro del hogar cristiano. Si no está la palabra de Dios como centro del hogar cristiano, no hay buenos resultados. En cuarto lugar, Dios une a judíos y a gentiles en un mismo pueblo. No importa la raza, ni color, no importa ningún tipo de etnia, ni país. Efesios lo presenta así. Los padres deben
Efesios llama a la familia a vivir en unidad, respeto y armonía. Unidad y armonía. Efesios llama a la familia a vivir en unidad, respeto y armonía. En quinto lugar, el hogar de Cornelio es transformado por el Evangelio y bautizado como familia. Efesios 6 lo presenta de la siguiente manera. Enseña cómo un hogar ya salvado puede ser santificado y ordenado. O sea que todavía, como decía los otros días, hay tiempo para los hogares que están totalmente divididos. Y Hechos 10 muestra el nuevo nacimiento del hogar. Efesios capítulo 6, el crecimiento del hogar cristiano. Fíjense cómo presenta totalmente este panorama. Tómenle una foto que en conclusión, en esta comparativa, Hechos 10 muestra cómo un hogar abre su puerta para el Evangelio. Y Efesios capítulo 6 muestra cómo un hogar vive el Evangelio. Cómo la puerta del hogar sirve para evangelizar, pero también Efesios lo presenta como un hogar vive el Evangelio. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos dar testimonio donde quiera que estemos. En el hogar, sobre todo, que es donde vivimos. Que lo que salga hacia afuera sea bendición para otros. Pero aparte de bendición, testimonio para otros. Para que el Señor sea glorificado, la palabra de Dios corra de ver cómo la transformación de nosotros, cómo la guía del Espíritu Santo nos ha dirigido a hacer las cosas bien para testimonio de aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y que nosotros podamos ser ejemplos siempre, hermanos, para honrar y bendecir el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga.